Hola a todos, mi nombre es Liliana Muguerza Guadalupe. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes, con todo el equipo de Enfoque Derecho, como parte también de la familia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo también estudié Derecho aquí en nuestra alma mater, soy abogada, hice un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Dios mediante, en enero próximo estaré presentando la tesis doctoral. Mi experiencia profesional, sector público. He trabajado en la Corte Suprema de Justicia de la República como coordinadora general del Gabinete de Asesores con 3 presidentes de Poder Judicial. He trabajado en la Presidencia de la República como subsecretaria general de la Presidencia y también en el Tribunal Constitucional como asesora los últimos 6 años. Es mi primera experiencia en política. Creo que es un momento sumamente delicado en el que todos los ciudadanos debemos involucrarnos y ayudar y participar. He aceptado la invitación del Partido Morado, voy en la lista por Lima con el número 11 y con plena disposición a colaborar en todo lo que necesitemos para salir de esta crisis en la que estamos viviendo, que no es solo sanitaria, no es solo económica, también es política y sobre todo moral, con lo último que acabamos de ver con el festín de vacunas y otros temas de corrupción. Si tuviera que escoger una propuesta concreta para hacer realidad, ¿cuál sería y por qué? El Partido Morado está llevando en estas elecciones, está proponiendo a la ciudadanía un plan de gobierno y una agenda legislativa con propuestas para todos los sectores, para reactivación económica, para reforma de la educación, para atención en salud y sobre todo la priorización de la pandemia. Además de esto, todos los sectores, transporte, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción. Entre todas las medidas, la que quiero priorizar como propuesta personal es la reforma del Congreso de la República. El Congreso que tenemos no da más. Está totalmente divorciado de la ciudadanía y de la representación que debe ejercer. En noviembre pasado hemos salido a marchar a las calles y muchas personas que no pudieron hacerlo manifestaron su voz, gritaron y rompieron sus cacerolas desde sus casas. Necesitamos que el Congreso efectivamente nos represente. No solamente no da leyes a favor de los ciudadanos, sino que da leyes populistas, inconstitucionales y generan además una crisis política constante. ¿Qué proponemos? Mejorar los mecanismos de representación. Que la Semana de la Representación no sea lo que tenemos hoy en día, que muchas veces es un cuento y no funciona. Que los congresistas estén efectivamente en sus regiones, que trabajen con sus distritos y con sus provincias, que representen a sus electores frente a las autoridades del Estado, que convoquen a asambleas ciudadanas para conocer sus requerimientos y sus problemas y pueden tranquilamente trabajar a través de los medios digitales como lo están haciendo ahora. Necesitamos revisar la estructura de las comisiones y grupos de trabajo. Necesitamos empoderar a los ciudadanos en la fiscalización y control del trabajo que realizan aquellas autoridades que son elegidas con la confianza ciudadana, tanto los congresistas como los alcaldes. Necesitamos también empoderarlos en la fiscalización y control de los alcaldes, que son los primeros que están llamados a atender las necesidades ciudadanas inmediatas en los problemas de seguridad, en los problemas de transporte, de servicios públicos y demás. ¿Cuál considera que es el principal problema que atraviesan las comisiones que integran el Congreso? Las comisiones del Congreso han perdido la visión de lo que es el ejercicio de la función de fiscalización, de control, de procedimiento legislativo. Las comisiones ordinarias, por ejemplo, están permitiendo demasiadas exoneraciones de los trámites en comisión. Están creadas para que el procedimiento legislativo garantice la participación y la deliberación antes de la elaboración de los dictámenes que pasarían al Pleno. Yo creo que allí necesitamos que las comisiones ordinarias efectivamente realicen esta participación, este debate democrático para poder opinar sobre los proyectos de ley que efectivamente sean viables, oportunos y que tengan sobre todo respeto al marco constitucional vigente. En cuanto a las demás comisiones, son utilizadas en muchas cosas como armas políticas, tanto la comisión de fiscalización como la comisión de ética, que es lo que hemos visto. Se está utilizando para esta lógica que conocemos de los hermanos o de los otorongos, para proteger a los afines, a los aliados, a los del mismo partido o a los de las coaliciones, y para atacar más bien a aquellos que yo considero como adversarios políticos. Con esto se está blindando,
se está impidiendo que muchos sean efectivamente investigados con indicios razonables y fuertes de comisión de delitos. Con esto se está permitiendo que la ética de la función congresal no sea preservada, no sea tutelada, no sea reforzada. Y se pone en cuestionamiento la ética de los mismos miembros de la Comisión de Ética por la forma en que lo están llevando adelante. En cuanto a la estructura de las comisiones, tenemos comisiones de acuerdo al mismo número de sectores o de ministerios en el Ejecutivo. Esto es demasiado. Necesitamos que sea un número reducido para que efectivamente haya un trabajo efectivo y además se pueda mejorar la calidad y se pueda también garantizar la eficiencia del gasto. Hay algunas comisiones investigadoras o grupos de trabajo que se crean ad hoc para temas específicos. Esto, por ejemplo, se ha prestado a mucha manipulación política. Hemos visto lamentablemente en la historia de nuestro Congreso, en el Congreso anterior y en el Congreso que tenemos, cómo se han creado comisiones para fines políticos específicos y no para hacer investigaciones razonables, investigaciones eficientes. Necesitamos revisar la estructura de las comisiones y los grupos de trabajo a fin de reorganizarla temáticamente para poder fortalecerla y poder asegurar el trabajo eficiente para lo que han sido creadas. Tanto el procedimiento legislativo como todas aquellas investigaciones o el ejercicio de fiscalización y control que debieran llevar adelante. Además, añadiría también una revisión del procedimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde existen denuncias muy serias, inclusive de excongresistas, presentadas por la Fiscal de la Nación por presuntas pertenencia a algunos grupos de crimen organizado, como por ejemplo los temerarios del crimen o los corchines de la corrupción. Estas cosas pasan en nuestro Congreso de la República. Necesitamos que sea la primera institución reformada, la primera institución que tenga que tener procedimientos claros y que recupere su visión y su función en el Congreso. A partir de eso vamos a generar estabilidad, vamos a generar gobernabilidad y vamos a permitir que todas las demás decisiones en los distintos sectores que pasan por el Congreso sean efectivamente atendibles y que puedan lograr la finalidad de que superemos todas las crisis que estamos viviendo. ¿Considera que la educación requiere de una reforma estructural? De ser así, ¿cuál sería? La educación es uno de los 4 principales ejes que está llevando adelante el Partido Morado, lo que nosotros le llamamos la inversión en el talento de las personas. Necesitamos efectivamente reformas estructurales en el funcionamiento y en el contenido, pero antes que eso, en la visión que tenemos de lo que debiera ser la educación en nuestro país. Cualquier avance hacia el desarrollo, hacia la justicia, hacia la equidad, se logra necesariamente a través de una inversión masiva efectivamente en el talento de las personas. Tenemos que entender que la formación ciudadana se da a lo largo de toda nuestra vida. Involucra que podamos implementar medidas para distintas etapas, desde la salud infantil, el impulso de la ciencia y la tecnología y la promoción también del desarrollo productivo y el emprendimiento. Son elementos claves que deben ser incorporadas en esta visión. Si entendemos que el talento de las personas se desarrolla a lo largo de nuestra vida, vamos a poder añadir, como lo estamos haciendo en nuestro plan de gobierno, medidas que inclusive van a proteger la salud desde el vientre de la madre. Lo que necesitamos es atender la gestación, la primera infancia, las fases educativas, educación básica, educación secundaria, educación superior y también la educación del adulto mayor. Dentro de nuestro plan de gobierno, dentro de ese cambio de la visión de lo que debiera ser la educación, estamos incluyendo una serie de elementos, además de lo que hemos mencionado en ciencia y tecnología, en desarrollo productivo y emprendimiento, sobre todo medidas inclusivas, que es lo que nos hace falta y que debemos fortalecer y asegurar para todos los peruanos en todo el territorio nacional. ¿Cómo aportaría su propuesta a implementar mecanismos digitales a una verdadera y concreta representatividad de las y los peruanos? Lo que necesitamos es generar esa conexión entre la ciudadanía y los congresistas. La mejor manera de hacerlo es a través de las nuevas tecnologías. La pandemia ha dado un impulso grande al desarrollo tecnológico y al uso y al acceso, además de las medidas complementarias para asegurar que todos los peruanos puedan tener conectividad y acceso. La idea es generar efectivamente una plataforma a través de la cual el ciudadano pueda participar y pueda comunicarse directamente con su congresista, con su representante. Una plataforma que también va a ser replicada para el control de los alcaldes. Y ese es un tema que luego podemos explicar.
generar estos mecanismos, ya sea la plataforma amigable o también habíamos visto que en algunos países pueden generarse aplicativos que podemos descargar en los teléfonos celulares para poder ingresar y tener esa información. Los ciudadanos debemos conocer las agendas de nuestros congresistas, debemos conocer los proyectos de ley que están presentando y tenemos que fiscalizar si efectivamente están cumpliendo lo que prometieron en campaña. Además de eso, a través de ello vamos a poder participar y manifestar nuestra voluntad de aquello que se esté debatiendo o decidiendo en el Congreso. Necesitamos niveles de comunicación importantes, necesitamos asegurar esa comunicación entre los ciudadanos y sus representantes, que no tengamos que estar saliendo a marchar a las calles, a gritar en viva voz cuál es la voluntad del ciudadano. Y ahora necesitamos que en el Congreso las áreas de tecnología no sean para generar troles o bots que ataquen políticamente a los opositores. Necesitamos ese rediseño de tecnología al servicio del ciudadano para empoderarlo en la fiscalización y control de sus representantes. Conociendo las agendas, vamos a poder saber si efectivamente las están cumpliendo. Eso va a obligar que un congresista permanentemente tenga una agenda de trabajo y que puede ser perfectamente verificable por la prensa, por los ciudadanos, o pueda ser denunciado en algún caso de inconducta o de incumplimiento. Creo que es importante generar esos vínculos, esas herramientas, esos mecanismos de control ciudadano. ¿Qué medidas tomaría como miembro del Poder Legislativo para enfrentar la crisis sanitaria a nivel nacional e internacional cuando asuma el cargo? Creo que la primera responsabilidad que tendríamos desde el Congreso de la República en el contexto de la pandemia es generar estabilidad, es generar gobernabilidad, sin abdicar de nuestra función de fiscalización y control. Hemos visto cómo, en medio de este contexto, el actual Congreso de la República está constantemente siendo una amenaza para la gobernabilidad. Necesitamos que las instituciones puedan funcionar, necesitamos llevar adelante el plan de vacunación como está programado y de hecho desde el partido hemos presentado la propuesta del plan de vacunación al 31 de diciembre para todas las personas mayores de edad. Los congresistas tenemos que generar ese soporte, necesitamos colaborar y sumar esfuerzos con el gobierno para que esto efectivamente sea una realidad para todos los peruanos en todo el territorio nacional. Complementariamente a esto, nuestra fiscalización tiene que ser también permanente. Tenemos que acompañar el proceso sin entorpecerlo, sin petardearlo, pero sí fiscalizando y observando, porque lo que no podemos permitir es que vuelva a suceder el mismo festín de vacunas que acabamos de ver. Es lamentable la crisis moral que se ha generado, porque hemos visto cómo desde la más alta magistratura, el expresidente de la República, ministros de Estado, funcionarios de alto nivel y parte también del sector privado han caído en este nivel de corrupción, en este nivel de favorecimiento, en este uso indebido del cargo para favorecerse, dejando de lado toda ética de la función pública y está pendiente de determinarse las responsabilidades legales, que pueden ser constitucionales, penales, administrativas, a todas las personas que han participado. Entonces, desde el Congreso de la República tenemos que llevar adelante estas dos acciones muy concretas. Por un lado, generar la estabilidad política y la gobernabilidad necesaria, y por el otro lado, llevar adelante la fiscalización y el control permanente de la ejecución del plan de vacunación. No podemos permitir que el uso indebido del cargo que hemos visto se vuelva a repetir. Todo esto tiene que ser efectivamente verificado desde el Congreso de la República como parte de nuestras acciones de fiscalización y control. No podemos permitir que se repitan nuevamente este tipo de situaciones. Bueno, agradezco Enfoque Derecho, gracias Nadia, gracias Adriana por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Un gran abrazo para toda la familia de la Pontificia Universidad Católica, mi alma mater para la Facultad de Derecho. Es un placer haber compartido con ustedes y por supuesto a disposición. Gracias.